Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de la Radio TV Libre de INRED, un espacio de reflexión y debate sobre la situación de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y derechos de la naturaleza. En esta ocasión vamos a conversar sobre un evento que se realizó aquí en la ciudad de Quito y que convocó a muchas organizaciones campesinas e indígenas para proponer una nueva agenda de trabajo en el campo, la primera cumbre agraria del Ecuador, un espacio en el que confluyeron estas organizaciones para hablar sobre el campo, para hablar sobre el agua, para hablar sobre la tierra, para hablar sobre la producción agrícola, un espacio que ha sido al parecer olvidado por los actuales mandatarios. No se olviden seguirnos, que pueden seguir este programa en Facebook a través de la cuenta INRED de Derechos Humanos y en Twitter como INRED1. Para este panel contamos con la presencia de Egna Santi, es representante de las mujeres del pueblo Sarayaco y miembro de la Mesa de Fortalecimiento Organizativo, Autonomía y Situación de la Mujer en la Cumbre. Vamos a hablar también sobre la situación de la mujer en el campo rural. Nos acompaña también Milton Yulán de la Mesa de Tierra. Vamos a hablar sobre la situación general de la tierra, la posesión de la tierra, los latifundios, qué ha pasado con la ley de tierras. Y Mesías Uchiña de la Mesa de Agua, un tema por demás sensible, el del agua, ya que compromete tanto la distribución de caudales de riego como también el uso industrial del agua en desmedro de la producción campesina. Queremos iniciar este conversatorio preguntando a nuestros panelistas qué les motivó a hacer esta cumbre, qué les motivó a venir a Quito, qué les motivó, se ha hecho una serie de encuentros previos, pero ¿cuál ha sido el objetivo, la motivación central? Podríamos comenzar con Mesías. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Saludar aquí a los compañeros que integramos esta mesa de diálogo, a los amigos de los derechos humanos y derechos de la naturaleza que nos han invitado también a este programa. Bueno, para los pueblos indígenas, para los pueblos afroecuatorianos, montubios, para las nacionalidades indígenas, para el sector campesino, mestizo, para los sectores del área rural del Ecuador, considerando que en este momento somos alrededor de 5 millones de ecuatorianos que vivimos, habitamos y trabajamos en el campo, y desde la época del boom petrolero, prácticamente los gobiernos de turno nos han abandonado, nos han marginado a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, nos se han olvidado de nuestro desarrollo, de nuestro progreso, unos más, otros menos. Pero actualmente en la presente década, digamos, tenemos un gobierno que por lo menos ha reconocido que hay una deuda histórica con el sector agropecuario, con el sector productivo, con el pequeño y mediano agricultor, campesino, indígena. Y bueno, no se trata solamente de reconocer que existe una deuda histórica, sino se trata de resolver los problemas que tenemos en el campo. Por ello, entonces, las organizaciones nacionales convocantes como la CONAI, la FEUNAS, la Organización de la Costa, diferentes organizaciones, inclusive sindicales, sociales, populares, han considerado realizar esta cumbre agraria, este primer encuentro nacional de la cumbre agraria aquí en la ciudad de Quito, previo a la realización de varias cumbres provinciales, locales, regionales, y considerando que la cumbre agraria es un espacio donde se congregan varias organizaciones con diferentes dificultades, problemas locales, pero con un problema que nos une a todos, es la desatención, el marginamiento que somos víctimas en este momento en el área rural. Entonces, frente a esa convocatoria, las diferentes organizaciones indígenas, campesinas, filiales de la
Ecuarunay, de la FENOCIN, de la Federación Única del Seguro Campesino, de la Organización de Organizaciones de la Costa. Nos hemos motivado y hemos decidido llegar hasta esta cumbre, pero previo a un análisis de los diferentes problemas que tenemos en cada una de nuestras provincias, de nuestras regiones, en cada una de nuestras localidades y territorios. Entonces venimos acá, pues, hemos venido acá con la esperanza de conocer bien, de manera pormenorizada, los problemas que nos aquejan en el campo y sobre todo de buscar propuestas alternativas, propuestas, porque el gobierno siempre nos ha dicho que no tenemos propuestas, que no tenemos planteamientos. Entonces aquí, el día de ayer y el día de hoy, hemos prácticamente analizado y tenemos varias propuestas en los diferentes temas. Por ello, entonces, estamos aquí, hemos estado aquí presentes para discutir de una manera general, de una manera unitaria, los problemas que tenemos en el campo. Vamos a seguir con la compañera Ena Santi. Compañera, ¿qué le ha motivado a los pueblos, al pueblo de Sarayaku, participar en esta cumbre? ¿Qué se espera sacar en esta cumbre? Buenas tardes, el Radio Escucha. Gracias por darme esta apertura de hablar aquí en este medio. Bueno, a mí siempre las mujeres desde muchos años hemos tenido motivación de participar en cualquier espacio, porque las mujeres somos las que trabajamos las agriculturas desde muchos años. Entonces, siempre este gobierno a los pueblos indígenas marginados de los pueblos de la ciudad casi no nos toma en cuenta. Entonces, nosotros de agricultura vivimos. Entonces siempre Sarayaku ha sido filial de CONAI, Confiñay. Entonces siempre estamos en contacto. Como dirigente de mujer he llegado a participar, ver y analizar los problemas, las situaciones que estamos pasando en el Ecuador. Entonces nosotros, las mujeres también hemos tratado de sobresalir hacia adelante, porque los productos que nos mantenemos en los pueblos indígenas, a veces este gobierno quiere desaparecer o algo así, entonces más preocupación es en eso. Entonces nosotros, las madres que tenemos hijos, hijas, donde que con el tiempo van a sufrir. Entonces yo he venido acá para participar, para caminar, para ver y para observar todo lo que está pasando. Por primera vez estoy participando en esta cumbre agraria porque también es por primera vez. Entonces ayer hemos discutido, debatido de algunos temas. Entonces como mujer a mí me da mucha preocupación de estas situaciones que está pasando en el Ecuador. Y siempre estaremos así, contactos o participando en cualquier situaciones que va a ir hacia adelante. Y siempre yo con el tiempo y estaré aquí y para ver cómo vamos a ir solucionando, porque este problema que tenemos actualmente con este gobierno no es solucionar fácilmente. Siempre el gobierno siempre nos tiene, bajo de él. Entonces no podemos sobresalir hacia adelante, siempre nos mantienen manipulados, todo así. Entonces mi esperanza, mi objetivo es unirnos todos los pueblos indígenas para poder salir hacia adelante. Si nosotros no hacemos la unidad, nunca podremos salir hacia adelante. Entonces siempre estaremos bajo del mando de los gobernantes que vienen al Ecuador. Allá no queremos llegar. Siempre las mujeres, los hombres somos libres en donde quiera. En donde quiera espacio, expresarnos, hablar nuestro sentimiento que tenemos, que estamos en la lucha.
en la pobreza que tenemos en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana somos desde muy lejos donde que no entra carretera, entonces este gobierno ni siquiera no se toma en cuenta, somos que nunca llega una buena relación con el gobierno, entonces eso es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces yo siempre he salido para ver cómo podemos solucionar esto. Entonces poco a poco nosotros las mujeres también queremos organizar bien y para poder, o sea, salir hacia adelante. Continuamos este conversatorio, Milton. Igual, ¿cuáles son las expectativas que tienen con esta cumbre? Sí, muchas gracias. Bueno, primero queremos señalar que los pueblos y nacionalidades indígenas, los pueblos montubios, afroecuatorianos, las comunidades campesinas, hemos sido los históricos olvidados en este país por los gobiernos de turno. Recordemos que cuando este gobierno actual inició su primer mandato, había reconocido esta realidad y prometió llevar adelante una revolución agraria, pero ahora seguimos escuchando que la gran deuda del gobierno es con el sector agrario, es decir, los problemas del campo, de los campesinos, de los indígenas, no han sido resueltos y más bien sentimos que estos se vienen profundizando. En el caso de la organización a la que pertenezco, Tierra y Vida, es una organización que viene defendiendo el derecho a la tierra, defendiendo el derecho al acceso a la tierra de los campesinos en provincias de la costa, viene luchando por la reforma agraria y por la soberanía alimentaria. En esa medida venimos exigiendo, por ejemplo, que muchas de esas haciendas que los banqueros las usaron para la especulación financiera sean legalizadas a favor de los campesinos que las han venido trabajando. Y como organización campesina hemos venido sufriendo una serie de arremetidas por parte de los sectores terratenientes. Muchos campesinos han sido procesados, judicializados por defender la tierra. Campesinos dirigentes de nuestras organizaciones han sido asesinados. Ayer, justamente 21 de julio, se cumplieron 5 años del asesinato de uno de nuestros compañeros en un atentado que sufrimos justamente hace 5 años, Marlon Lozano. Y bueno, toda esta situación nos ha llevado a ver que el proceso de unidad nos va a llevar a poder ir haciendo que se atiendan y resuelvan nuestros problemas. Y una de las cosas que más nos ha preocupado es desde que se empezó a discutir, a debatir la ley de tierras, donde definitivamente vemos que con eso lo que se va a permitir en el país es que la tierra se extranjerice, que se profundice el acaparamiento de la tierra y en definitiva las posibilidades para acceder a la tierra por parte de campesinos van a ser a partir de ahora mucho más difícil, diríamos casi imposible. Una legislación que al contrario de lo que dice la Constitución está considerando a la tierra como una mercancía y no como un derecho humano como se lo viene reconociendo en muchos instrumentos internacionales. Así que esperamos que este proceso de la cumbre agraria, que hoy no es un proceso en el que se culmina, sino más bien de despegue, nos va a permitir realmente avanzar hacia ese gran acuerdo nacional, justamente para que los problemas de los campesinos, de los indígenas, de los afros, etcétera, sea considerado y resuelto por los gobiernos de turno. Gracias, Milton. La cumbre agraria tiene 11 mesas de debate. En estas 11 mesas se está trabajando en temas como el agua,
que nos habló Mesías, la tierra, la situación general, la concentración de la tierra que nos está hablando Milton, los conflictos que se están dando en territorios indígenas con el extractivismo. Vale la pena recordar que los jueces de Zamora han decidido dejar en impunidad el crimen al compañero José Tendetza, pues han rechazado una apelación y dicen que no hay culpables. También se está hablando en la mesa 4 las semillas y la agrodiversidad, es decir, cómo esto va a contribuir con la seguridad alimentaria. Se está debatiendo sobre el modelo productivo, qué hacer con el agro, cómo fortalecer la producción agrícola. También se habla sobre los mercados, sobre los sistemas de intercambio, cómo quedan los campesinos, cómo quedan los indígenas en esta cadena de mercado. El fortalecimiento organizativo es otra de las mesas, la mesa 7, y la autonomía y la situación de la mujer rural, es decir, qué pasa con la mujer en el campo. También se está hablando sobre la educación en el campo, el seguro social campesino y la salud. Recordemos, tenemos serios problemas en el seguro social campesino. El trabajo agrícola, qué pasa con los trabajadores agrícolas, qué pasa con sus derechos laborales, qué pasa con estos sistemas de agroindustria. Y finalmente la mesa 11 trabaja sobre la situación de los jóvenes en el mundo rural. Prácticamente los jóvenes están sin alternativas en el mundo rural y se pasan a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades. De estas 11 mesas, en este conversatorio estamos hablando sobre la tierra, sobre el agua y sobre la situación de la mujer. Queremos continuar conversando con Milton sobre el agua, sobre la tierra, digamos, Hay sistemas de posición terratenientes, hay latifundios, pero uno de los argumentos que tienen los latifundistas es que para realmente hacer una verdadera revolución agrícola hay que industrializar la agricultura, y para tener una producción significativa y una producción que pueda ser competitiva en los mercados, se necesita tener latifundios, que los sistemas, los minifundios, las pequeñas propiedades no tienen la capacidad de producción, y que quizá por eso un sistema de reforma agraria, un sistema de distribución de la tierra, no sería conveniente para propiciar la tecnificación de la agricultura. ¿Qué nos puede decir Milton frente a esto? Sí, bueno, una de los argumentos de los terratenientes y de los sectores productivos y de muchos burócratas es de que tanto mal le hace al país el latifundio como el minifundio. Pero en el país hay varios estudios, y no solamente en el país, hay muchas realidades incluso en otros continentes, Europa del Este, etcétera, donde las pequeñas extensiones de tierras con un apoyo desde el Estado y también, ¿por qué no?, del sector privado, realmente son mucho más eficientes que la gran propiedad. Y aquí en el país, alrededor del 70% de lo que consumimos en el país proviene justamente de los pequeños productores. Entonces, creemos que realmente apoyar a la pequeña producción, a la agricultura familiar campesina, al minifundio, realmente no solamente garantiza la soberanía alimentaria, sino que también es una arma para luchar contra el calentamiento global. Así se ha demostrado. Incluso hay organizaciones internacionales como la Vía Campesina que vienen fundamentando y sosteniendo esta realidad. Pero en el país, las legislaciones agrarias que hemos tenido más bien han estado encaminadas a fortalecer, a profundizar el latifundio y el acaparamiento de la tierra, y siempre han mantenido en el olvido a la pequeña y mediana producción
agrícola. Ahora ya se firmó el acuerdo o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que está ya por ratificarse, y los sectores productivos y el gobierno están muy empeñados en que eso se cierre, se ratifique hasta diciembre de este año. Pero curiosamente en la Ley de Tierras se establece por ahí un artículo que es muy similar a una disposición que establece por ahí el acuerdo comercial, donde prácticamente los empresarios, los inversionistas de la Unión Europea pueden venir acá y van a tener carta abierta para invertir, para comprar tierra, lo cual significa profundizar el acaparamiento de la tierra. Entonces, es una situación preocupante porque esto va a poner en mayor riesgo a la agricultura familiar campesina, a la pequeña y mediana producción agrícola, porque va a ser muy difícil que se pueda competir con una agricultura altamente subsidiada como la de la Unión Europea, con una agricultura como la nuestra, donde prácticamente los campesinos, los indígenas, los afros, prácticamente cultivamos merced a nuestros propios recursos. No hay apoyo para los campesinos. Entonces, vamos a tener que competir en situaciones sumamente desventajosas, y eso va a hacer que nuestra producción nativa vaya desapareciendo, y vamos a tener que convertirnos de productores en importadores de alimentos, como países como el hermano pueblo de Venezuela, donde prácticamente importan alrededor de casi el 80% de alimentos que consume el país. A eso nos van a llevar estos acuerdos y esta ley, que realmente no pone límites al latifundio y que deja el campo abierto para la inversión extranjera en la compra de tierra. Gracias, Milton. En realidad la historia nos enseña lo que pasa con nuestra agricultura cuando se abren las fronteras, cuando se abre el comercio. Recordemos que Ecuador se abastecía, era autosuficiente en la producción de trigo hasta los años 70. Nuestras industrias molineras producían con trigo nacional, y el momento que se abrió las importaciones de trigo, se cayeron todos los cultivos de trigo que habían. Muchos cantones enteros de la sierra ecuatoriana fueron cayendo en la pobreza, fueron empobreciéndose, porque sus cultivos de trigo fueron eliminados en función de las importaciones que se realizaron. Pero queremos pasar a otro tema, el tema del agua. Queremos conversar con Mesías nuevamente. Ustedes deben haber llegado a Quito por el sur, y a la entrada de Quito en el sur, en la entrada sur, encontramos un gran rótulo que dicen que ahí están construyendo la nueva fábrica de la felicidad. Y esta nueva fábrica de la felicidad es refrescos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál sería el impacto que esta fábrica de refrescos en Machachi, en una tierra altamente agrícola, un cantón altamente agrícola, con una concesión del agua para tamaña empresa, va a repercutir en los productores, especialmente de leche, los ganaderos? Pero este es un problema que se está dando en todas partes, es decir, se está priorizando las concesiones de agua hacia la industria en lugar de priorizarse hacia la producción. Eso está contraviniendo también a la Constitución. La Constitución dice que primero es para riego, consumo humano y riego, pero lo que está pasando es que se está priorizando las empresas. Entonces, Mesías, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la realidad de estos caudales de agua? ¿Cómo se están redistribuyendo? ¿Cómo se están distribuyendo? ¿Hemos llegado realmente a cumplir con la Constitución, que dice que primero consumo humano, segundo desarrollo agrícola? ¿O qué está pasando con el agua? Bueno, lamentablemente en el Ecuador la concentración y el despojo del agua es algo sorprendente en nuestro país. Mientras en la transitoria 27ª de la Constitución establece
que el Estado ecuatoriano tenía un plazo de 2 años, una vez aprobado la ley orgánica de recursos hídricos, para desconcentrar, desprivatizar y redistribuir el agua. Pero hoy vemos, con el Foro Nacional de Recursos Hídricos se han hecho unas investigaciones hídricas, vemos que el 80% del agua de mejor calidad, agua pura, está concentrado en manos o en poder de las empresas mineras, embotelladoras, empresas agroexportadoras, empresas como la que me acaba de comentar, que van a ser las embotelladoras, los refrescos, etcétera, etcétera. Mientras que el 20% está distribuido, apenas el 12% para los sistemas comunitarios, es decir, para consumo humano, para riego, abrevaderos de animales y otros usos en las comunidades campesinas, indígenas en el Ecuador. Y el resto, es decir, más o menos el 6%, está concentrado en empresas municipales, empresas públicas que dotan y venden servicios de agua, sobre todo de consumo humano. Así es el panorama que está en el país. Por ello no es nada sorprendente de esta fábrica que se está construyendo acá de esta empresa y fábrica que está construyendo en Machachi. No es nada sorprendente. El mismo gobierno viene impulsando la famosa matriz productiva. Y en la matriz productiva, que con bombos y platillos viene impulsando, no habla sobre la producción de la soberanía alimentaria. Es decir, la producción de la papa, de las hortalizas, del maíz, de los cereales, la producción de la yuca en la costa, en el oriente, la producción del plátano para la soberanía alimentaria, la producción del arroz, la producción de productos que necesita la mesa ecuatoriana, ¿sí? La matriz productiva apunta a fortalecer, desarrollar la producción agroindustrial para la agroexportación, para los biocombustibles. Por eso que en la costa ecuatoriana en este momento se ha vuelto a concentrar la tierra, se está volviendo a concentrar el agua, acaparar la tierra, acaparar el agua, y todo el apoyo gubernamental a través del Ministerio de Agricultura, a través de los diferentes programas, están encaminados a fortalecer esos sistemas agroexportables, de producción agroexportable. Pero los que producimos, los productos que vienen a la mesa ecuatoriana, eso no está tomado en cuenta. No somos susceptibles de crédito, no somos susceptibles de asistencia técnica, de investigación, de transferencia de tecnología, no somos susceptibles a programas masivos de capacitación, no somos susceptibles a programas de comercialización, mercadeo y comercialización con precios justos. En este momento, en los mercados nacionales se puede observar productos de otros países vecinos, frutas, carne, leche, papas, diferentes productos que inclusive son producidos en esos países con subsidios en algunos de ellos o con alta posibilidad de apoyos, de créditos, de programas de producción, como en el Perú, como en Colombia. Y esos productos son los que llegan por la apertura del libre mercado, llegan acá a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, y nuestros productos que son altamente costosos producir por el sistema de dolarización que vivimos, por el no apoyo de programas alternativos para fortalecer la producción, como dijo el compañero, campesina, familiar, para la mesa de los ecuatorianos, realmente no es competitivo en este momento. Le pongo un ejemplo, yo soy productor de papa en la Sierra Ecuatoriana, soy de la provincia de Chimborazo. Yo ahora prefiero comprar el quintal de papas en el mercado que producir un quintal de papa. ¿Por qué? Porque para la producción, digamos, como dice, con todas las de ley, con todas las técnicas del caso, yo invierto $10 en un quintal de papas en producir. Y cuando saco al mercado vendo en 8, en 5, en $7, en 3, en $4. Y para yo tener una utilidad en un quintal de papa tengo que vender en $15, con transporte, mano de obra, etcétera, etcétera. Y cuando eso no se da, viene papa de Colombia, viene papa del Perú. Ellos venden a $10, a $12, regresan a su país, transforman en moneda nacional
en el caso de Perú en soles, acá en Colombia en pesos, y realmente es una utilidad jugosa para los agricultores de los vecinos o para los comerciantes de los vecinos países, pero para nosotros es una pérdida, una crisis. Por eso, mis estimados amigos, yo me recuerdo en la escuela nuestros profesores decían, el Ecuador es un país agropecuario, un país productivo, así nos decían, además de que éramos un país amazónico, etcétera, etcétera. Eso nos decían los maestros, pero hoy desgraciadamente nuestro país ya no es del productivo, ahora es importador de materia prima. Por ejemplo, el pan que consumimos todos los días los ecuatorianos son producidos con trigo exportado de Argentina y de otros países. Y nuestro país antes era eminentemente productor de trigo, de cereales como cebada y otros más. Entonces, en este momento, por todos estos problemas de desatención, de olvido de los entes gubernamentales, antes el INAP hacía investigación, nos apoyaba de alguna manera. Hoy el INAP prácticamente se ha desaparecido de ese gran trabajo que antes había. Sí. Entonces, por todo eso es que en la población ecuatoriana el 40% de la población económicamente activa, es decir, hombres entre 20 a 40, 50 años, están fuera de las comunidades rurales, fuera de las comunidades campesinas. ¿Y quiénes quedan en las comunidades? Quedan las compañeras mujeres, quedan nuestros abuelitos, nuestras personas ya de la tercera edad y tal vez los niños. Porque la juventud, la persona con capacidad de producción, con la fuerza máxima para poder trabajar, está fuera, está migrado en las grandes ciudades de aquí del Ecuador y sobre todo en el extranjero. Por eso que se ha perdido digamos, se ha perdido esta valentía, este orgullo de ser agricultor. Antes mi padre, mis antepasados en la cédula tenían de agricultor y se sentían esa profesión con orgullo porque sabían que producían con su trabajo el alimento, el sustento diario. Pero hoy los jóvenes campesinos ya no quieren ni siquiera ser agricultores, peor vivir en las comunidades. Hoy los jóvenes campesinos piensan ser taxistas, piensan ser militares, piensan ser policías, porque como jóvenes no tienen ni siquiera acceso a las universidades para poder, libremente el acceso a las universidades para poder prepararse en una carrera profesional que le pueda permitir servir al pueblo y también tener una fuente de trabajo. Entonces, volviendo al tema del agua, nosotros consideramos que el agua es vital para la vida. Usted bien ha dicho, compañero, en el orden de prelación de la Constitución y sobre todo la Ley de Aguas dice que el agua es un derecho humano, ¿sí? Un derecho, es un patrimonio nacional, es un derecho irrenunciable de los seres humanos, de los ecuatorianos, ¿verdad? Y el orden de prelación está consumo humano, riego para la soberanía alimentaria y para otros usos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos unas autoridades del SENAGUA que ni siquiera respetan la Constitución, el artículo 318, que dice la gestión del agua será pública o comunitaria. El inciso tercero de la 318 dice el Estado fortalecerá la gestión pública y comunitaria del agua. No redistribuirá el agua. Eso no lo hacen, eso no lo cumplen. Más bien la SENAGUA en este momento, en estos últimos meses, digamos, está emitiendo normativas secundarias, es decir, instructivos instructivos de formatos de estatutos, de reglamentos, para la conformación y legalización de las organizaciones de las juntas de agua de consumo humano y de riego. Está emitiendo diferentes instructivos y resoluciones que atentan al derecho humano del agua de los ecuatorianos, porque no se desprivatiza, no se redistribuye el agua, sigue acaparada y siguen con la matriz productiva pensando captar todas las mejores fuentes del agua, de aguas para impulsar la matriz productiva. Entonces, más bien pretenden estatizar la gestión comunitaria del agua que por miles de años se ha venido realizando a través de las comunidades indígenas, campesinas, rurales. Pretenden arrebatar la dotación del servicio de agua de consumo humano y de riego. Ah, claro, pero a las juntas
con los instructivos que ahora están emitiendo la ARCA y la CENAGUA, dice, no, ustedes tienen que hacer los planes de mejoras, ustedes tienen que rehabilitar los sistemas comunitarios del agua, de riego y de consumo humano, ustedes tienen que mejorar la captación, la conducción, la distribución del agua, y ustedes tienen que conservar las fuentes, los páramos, ustedes tienen que descontaminar el agua, pero nosotros como Estado solamente ponemos políticas de control y sobre todo ponemos los costos de tarifas exageradas para cobrarnos por ese servicio que nosotros la gestionamos, que nosotros la desarrollamos, que nosotros la administramos. Por ello entonces en el Ecuador en este momento se ha desatado una convulsión social. Las más de 10.000 juntas, directorios de agua, de consumo humano, de riego en el país están altamente preocupados porque con estas normativas, con estas decisiones de las autoridades imponentes de la CENAGUA, de la Agencia de Regulación y Control, ARCA, y últimamente han creado la empresa pública del agua, EPA, que está sentada en la ciudad de Guayaquil, para, dice en el artículo 115 del reglamento, dice, se crea la empresa pública del agua para la gestión comercial y coactiva de los servicios del agua. ¿Sí? Eso han acabado de crear. Por eso entonces ahora pretenden eliminar la gestión comunitaria, estatizar a través de la empresa pública del agua, a través de los municipios, a través de los consejos provinciales en el asunto de riego. Esto, repito, se ha generado una preocupación y en la cumbre agraria se ha analizado y se ha discutido y se ha resuelto impulsar acciones unitarias de lucha, pero no solamente por el agua como líquido vital, sino por la tierra, por la producción, por crédito, por la asistencia técnica, por todo lo que significa desarrollo en el sector urbano, en el sector campesino, en el área rural. Entonces, esto es para nosotros importante haber discutido estos temas, haber analizado estos temas y haber elaborado propuestas concretas que en este caso van enfocadas en tres grandes macro propuestas en el torno del agua. Primero, exigimos de manera inmediata la desprivatización y la redistribución y la desconcentración del agua en el Ecuador. Dos, exigimos la creación del Fondo Nacional del Agua, que el 5% del presupuesto general del Estado sea destinado a través de los gobiernos seccionales, a través de las entidades públicas, sean destinados para mejorar la gestión comunitaria y pública también del agua. Tres, que todas las normativas secundarias que han emitido la CENAGUA, la ARCA, la EPA, en torno a la gestión del agua, se deroguen y se abra inmediatamente un proceso de diálogo directo con la participación de los usuarios, de la ciudadanía en general, porque no solamente veamos que los que vivimos en el área rural somos usuarios, somos todos los seres humanos, todas las plantas, los animales, los seres vivientes, todos somos usuarios del agua, necesitamos el agua para poder desarrollar la vida. Entonces, con estas organizaciones se abra un proceso definitivamente de diálogo, de análisis y de reforma a la ley de aguas, al reglamento general de aplicación de la ley de aguas y a estos mamotretos de instrumentos secundarios que nos están sacando mensualmente, cada 2, cada 3 meses, estas entidades públicas del agua con el propósito, repito, de arrebatar la gestión comunitaria del agua, de estatizar la administración del agua y sobre todo de crear fuentes de ingresos a través de tarifas, multas excesivas. El artículo 162 hasta el 152 hasta el 160 de la ley establece multas que van, 3 tipos de multas: multas leves, multas graves y multas gravísimas. Las multas leves las sanciones leves van desde 1 a 10 salarios mínimos vitales vigentes. Entonces significa hasta $3,664. Las multas graves van de 11 a 50 salarios mínimos vitales. Significa $18,000 algo más. Y las multas gravísimas van desde el 51 salarios mínimos vitales hasta 150 salarios, que significa $54,000 de multas por diferentes, entre comillas, faltas o infracciones que cometan los usuarios. Entonces, una ley punitiva, una ley pesquisable, una ley que apunta prácticamente a
crear condiciones para que los campesinos, los usuarios, digamos, entonces, papá Estado, de nomás admitiendo, nosotros no podemos hacer la gestión comunitaria del agua. Muchas gracias, Mesías. En realidad, la situación del agua, la situación del control del agua es sumamente preocupante. En las ciudades, cuando nos quedamos sin agua, cuando se daña los conductos del canal, las bombas, se provoca un caos. Y ni así pensamos en quienes están realmente cuidando la producción del agua y la generación de agua, que son los campesinos, que son los indígenas, que están en los páramos, que están en estos colchones en donde se van recogiendo el agua. Continuemos con Ena. Ena, ¿cómo están las mujeres en la cumbre? ¿Qué participación tienen? ¿Cuántas mujeres han venido? ¿Han venido bastantes mujeres o siguen siendo más hombres en la cumbre? ¿Cuál es la participación y las principales preocupaciones que están poniendo las mujeres en esta cumbre agraria? ¿Cómo ve esta participación de la mujer, Ena? Bueno, la participación de las mujeres de 3 regiones, siempre mayores números son los hombres y las mujeres somos pocos, pero en sí las mujeres también estamos ahí, somos más fuertes que los hombres en donde quiera para participar. Entonces, pues yo he visto todo ayer que las mujeres estamos metidos, siempre a las mujeres nos ponen en la cocina, entonces la participación se ve poco. Y también he visto ayer en la mesa al frente, mayores son los hombres en la dirigencia y menos las mujeres. Y entonces eso fue mi gran preocupación viendo que al frente estaba una mujercita, y mayoría los hombres. ¿Y por qué las mujeres estamos así? ¿Y por qué los hombres son más representantes? ¿O las mujeres tenemos menos validez o los hombres tienen más? Entonces esto fue mi gran preocupación viendo eso, que de ahí adelante tocaría participar las mujeres también, porque sí tenemos valor, sí tenemos fuerza donde quiera para participar. Entonces, aquí estamos de 3 regiones, de la costa, de la sierra y de la Amazonía. Bueno, lamentablemente de la Amazonía no hemos llegado mucho, hemos venido poco. La salida, el transporte, que nos hace muy difíciles. Entonces yo he visto, la mayoría son de la sierra. Yo agradezco a las compañeras de la sierra porque tienen la facilidad de salir, porque hay carreteras. Lo mismo de la costa también. Y de la Amazonía, supongamos un ejemplo, de Sarayaco. La salida es muy difícil. Entonces he hecho todo esfuerzo para salir a la ciudad, para llegar en capital, para participar también. Entonces, en eso, las mujeres estamos un poco bajo de los hombres, pero en sí, las mujeres vamos a seguir con el tiempo. Quiero ver que las mujeres envueltas en segundo cumbre agraria, que se representen mayoritarias las mujeres. Quiero ver eso. Entonces, eso era mi gran preocupación ayer. Y de ahí lo que mencionan los compañeros sobre el agua. Gracias a los pueblos indígenas de la Amazonía, nosotros no pagamos. Nosotros utilizamos agua pura, sin contaminación. Gracias que nosotros hemos parado duro para que no se ingrese la carretera. Gracias que nosotros hemos luchado para que no se ingresen las empresas petroleras.
siempre estamos en la lucha. Las mujeres somos las luchadoras, tenemos una estrategia para poder luchar contra empresas que entran en las comunidades. Entonces, quiero comentar un poquito, breve, sobre la lucha de Sarayaco. ¿Quiénes estábamos al frente? Las mujeres. Las mujeres hemos parado en la lucha. Entonces, en eso he venido viendo. Así que las mujeres somos luchadoras. Asimismo queremos estar en las organizaciones. Para el próximo año queremos lanzar una mujer presidenta en CONAIE, para que ella también que sea representante de nuestra organización. Y además, en los pueblos indígenas todavía no sufrimos de lo que sufren los compañeros de la ciudad, de los campesinos que viven en las ciudades. Nosotros tenemos todo lo que es necesario: el aire puro, el agua sana, la comida sin contaminación. Y entonces en sí, las mujeres analizamos para no sufrir tanto. Y con el tiempo, si nosotros no luchamos, las mujeres, la generación, ¿dónde va a quedarse? ¿Quiénes van a sufrir? Claro que yo he vivido sanamente en mi pueblo de Sarayaco, pero lo que van a sufrir son las generaciones que vienen, mis hijos, mis nietos, todos ellos. Entonces, casi yo no he salido hacia ciudad, casi no he cogido para ver las leyes, los derechos. Entonces yo hablo lo que yo siento, lo que me está pasando en mi vida. En la organización estoy metida pocamente, pero escuchando los que hablan otros compañeros, yo también siento como ellos mismos, cómo sufren las mujeres en la ciudad, cómo sufren los niños, cómo sufren las abuelas en la lucha, en todo. Entonces, eso es una gran preocupación para las mujeres. Y seguiremos luchando, participando activamente. Y seguiremos apoyando a los hombres también, y los hombres también que nos apoyan a las mujeres, para estar en cualquier instituciones, para estar en cualquier organizaciones. Gracias, compañera Ena. En realidad esperamos ver que la próxima dirigencia de la CONAIE esté liderada por una mujer. Estamos terminando ya este programa y queremos preguntarnos, después de esta cumbre agraria, ¿qué? ¿A dónde vamos? Se ha planteado la realización de un acuerdo nacional agrario y se ha planteado también la realización de un segundo encuentro, de una segunda cumbre agraria que podría realizarse en la ciudad de Guayaquil. Entonces, queremos preguntarle, Milton, ¿cuál es la próxima agenda? ¿Y aquí para dónde se proyecta? Sí, bueno, hoy esperamos salir de esta cumbre con este gran acuerdo nacional agrario, que por supuesto contempla algunos temas que deben ser planteados por la situación o por la realidad en la que estamos viviendo, deben ser planteados tanto al Estado para su atención de manera inmediata y en este caso al gobierno o a las autoridades actuales, pero también hay otros temas que deben ser trabajados y propuestos ya al próximo gobierno, a la próxima Asamblea Nacional, que entrará en funciones el año
2017. Pero también vamos a salir acá con el compromiso de fortalecer nuestras organizaciones. O sea, no solamente de exigir hacia afuera, hacia el Estado, sino también ver cómo vamos fortaleciendo la unidad de las organizaciones, cómo ir superando las diferencias obvias que existen y deben existir, y ir fortaleciendo, priorizando los puntos que nos unen, y realmente que son muchos los puntos que en este momento unen a las organizaciones sociales del país, especialmente a las organizaciones del campo. Creemos que esta cumbre es un histórico, nos da la posibilidad de poder compartir, de poder encontrarnos con organizaciones, con hermanos de las diferentes regiones del país, ¿no? Con hermanos de la Amazonía, de la sierra, de la costa, y así como tenemos diferencias, vemos que hay muchas también muchas similitudes, que tenemos problemas comunes, y bueno, creo que es un punto de partida importante para poder construir esa gran unidad que hace falta en el país y sobre todo en el campo. Y esperamos que, por supuesto, este proceso electoral en el que prácticamente el país está abocado no vaya a afectar las buenas intenciones que tenemos de construir, de fortalecer este proceso de unidad alrededor de la Cumbre Agraria Nacional. Las grandes potencias, los países desarrollados, basaron su desarrollo en la agricultura. Estas grandes potencias primero aseguraron su soberanía alimentaria, produjeron excedentes agrícolas y eso les sirvió para después tecnificar y desarrollar la tecnología. El mundo agrícola es la base del desarrollo, no es al revés. No es como se está pensando ahora con la matriz productiva, que primero la tecnología y después el resto. Si revisamos la historia, la agricultura ha sido la base del desarrollo de las principales potencias. Y de hecho, las principales exportaciones que tienen estas potencias no es tecnología, es agricultura, son productos. Ellos nos invaden con productos agrícolas, destruyen nuestra agricultura y de esa manera ratifican y garantizan su propio desarrollo. La cumbre agraria es un primer paso para hacer del país realmente agrícola, para volver a esa vocación agrícola del que nos hablaba Mesías, esa vocación que se tenía hace tiempo y que se está perdiendo. Queremos agradecer la participación en este panel a Mesías, a Enna, Milton. Queremos también desear que este acuerdo agrario nacional pueda proyectarse en el tiempo, pueda hacerse realidad, y queremos nuevamente encontrarnos en la segunda cumbre que se realizará en Guayaquil.